Hola chavalada, vamos a realizar un estudio de estadística y con él iremos explicándoos las fases que contiene un estudio de este tipo. Vamos a centrar nuestro estudio en Fortnite. ¿Qué cualidades tienen los mejores jugadores de Fortnite? ¿Dónde juegan? ¿Cuántas muertes hacen? Los estudios estadísticos son muy importantes en nuestro día a día. Son utilizados en la publicidad para saber la aceptación que puede tener un producto o en la política, para saber la intención de voto de la población hacia un partido. Primero, definiremos la población y las características a estudiar. Como ya hemos dicho en cursos anteriores, la población es el conjunto de todos los individuos que contengan información sobre el fenómeno que se estudia. En nuestro caso, la población será todas las personas que juegan a Fortnite. Por otra parte, identificaremos las características que vayamos a estudiar y si son cuantitativas o cualitativas. Estudiaremos variables cualitativas, que como ya sabéis, no se pueden medir numéricamente, como es el tipo de plataforma que usan para jugar, ya sea la PlayStation, la Xbox o el ordenador, y el nombre de usuario. Por otro lado, usaremos también variables cuantitativas, que tienen un valor numérico, como son el número de muertes, el número de victorias, el número de partidas y el porcentaje de victorias frente al número de partidas jugadas. Lo siguiente que debemos hacer es calcular el tamaño de la muestra. La muestra, como ya sabéis, es el subconjunto representativo que se selecciona a la población y sobre el que vamos a realizar el análisis estadístico. En nuestro caso, como queremos saber cuáles son las características de los mejores jugadores de Fortnite, elegiremos a los 10 mejores jugadores del mundo. Seguiremos nuestro estudio con la recogida de datos, que se realizará mediante cuestionarios o entrevistas, que deben ser previamente hechos con lo que queramos analizar de los individuos que conforman la muestra. Muchas veces, por motivos económicos o de otra índole, es imposible poder realizar la recogida de datos por muestreo. Entonces, debemos encontrar los datos y la información necesaria en otra fuente. En nuestro caso, recogeremos los datos de Internet. Tenemos que tener siempre muy en cuenta que la fuente con la que estamos trabajando sea completamente fiable, pues en caso de no serlo, no serviría de nada el estudio que estamos realizando. Para ello, es preciso aprender a filtrar la información recogida de Internet y saber si quien está colgando la información es un colectivo completamente fiable. Siempre debemos escribir de dónde hemos recopilado toda esta información, ya que el uso de información libre no está prohibido, pero asignarse una autoría que no nos corresponde, sí. Por lo tanto, es muy importante aprender a manejar bibliografía y a citarla en nuestros trabajos. Una vez recopilada la información resultante de la muestra, la resumiremos en una tabla donde distribuiremos las frecuencias. Con todos nuestros valores, es decir, los 10 mejores jugadores del mundo de Fortnite, para cada variable producirá una frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que aparece en la muestra. A esto lo denominaremos tabla de frecuencias. Por ejemplo, el jugador Vinicius Amazing ha realizado 41.132 muertes, ha ganado 6.070 veces en 12.880 partidas, lo que hace que su porcentaje de victorias sea del 47,13%, y esto se muestra en la tabla como podéis observar. El jugador IM5Terry, a pesar de ser el segundo en el ranking mundial, ha ganado 6.066 partidas, solo 4 menos que Vinicius Amazing, pero ha jugado 8.478 partidos, por lo que hace que su porcentaje de victorias sea del 71,55%. Esto lo podemos observar de un simple vistazo porque los datos están recogidos en una tabla, haciendo que su lectura sea mucho más fácil. Para hacerlo aún más intuitivo al ojo humano y más fácil de procesar la información, la representaremos mediante gráficas. Lleváis varios años estudiando los tipos de gráficas que existen y cuáles son las más recomendadas según el tipo de variable que tengáis. En nuestro caso, para una variable cualitativa, como es el tipo de plataforma que usan para jugar al Fortnite, usaremos el diagrama de sectores, ya que solo podemos elegir entre 3 posibilidades y la suma de todos los sectores nos debe dar la unidad, que es el círculo. Podemos saber de un simple vistazo qué jugadores juegan más en qué plataforma. Para el número de muertes usaremos un diagrama de barras, ya que son variables cuantitativas discretas. Poniendo el número de muertes en el eje de abscisas y en el de ordenadas el número de jugadores, sobre cada nombre de los jugadores levantaremos un rectángulo igual a la altura de las frecuencias. Para el porcentaje de victorias frente a partidas jugadas,
realizaremos un histograma, ya que podemos saber cuántos de los mejores jugadores alcanzan qué tipos de porcentajes, poniendo en el eje de ordenadas el número de jugadores que conseguirá cada tipo de porcentaje y en el de las cisas los porcentajes mediante intervalos, levantando un rectángulo cuya área es proporcional a las frecuencias observadas en cada uno de ellos. Podemos realizar el polígono de frecuencias uniendo el punto medio de todos los intervalos, delimitando un área cerrada. Después de todo esto, debemos analizar los datos. Los datos los analizaremos con medidas de centralización y de dispersión. Las medidas de centralización pretenden resumir en un valor el conjunto de los valores obtenidos y las de dispersión pretenden analizar las desviaciones de los valores respecto a este valor central obtenido anteriormente. Para explicaros todas las medidas que podemos obtener tanto de centralización como de dispersión, lo haremos en el siguiente vídeo, siguiendo con nuestro estudio de los 10 mejores jugadores de Fortnite. Una vez obtenidos todos los datos con el análisis que vamos a realizar en el siguiente vídeo, debemos mirarlos de una forma crítica y poder deducir unas conclusiones de ellos, que es lo que presentaremos a la gente, las conclusiones que podamos demostrar o no hemos conseguido. Muchas gracias por vuestra atención y no dudéis en preguntar todas las dudas a vuestros profesores.